Amén, alabado sea el Señor. Y recordamos la semana pasada, vamos a hacer un poco de recuento. Estamos empezando esta semana, dicho sea de paso, una serie nueva que se va a titular Vida en el Reino. Amén. Pero terminamos precisamente una serie que se titulaba Regresa a mí, un viaje de pérdida, amor y vida a través de los profetas menores. Y uno de esos profetas menores que vimos fue el profeta Sofonías, que nos decía allí en un capítulo que dice que Dios calla de amor. Dios calla de amor y decíamos a partir de ahí pues fue donde nació el estudio El Poder del Silencio y cómo Dios empezó a hablarnos a partir de esa pauta que dice el profeta Sofonías de que es importante callar a la hora de regresar a Dios. El Dios que calla de amor, el Dios que cuando llegas calla, no te recrimina los pecados, simple y sencillamente el Padre amoroso que abraza el regreso de su Hijo. Vimos allí Sofonías, el amor silencioso de Dios. Estuvimos hablando, estamos haciendo una recapitulación de lo que vimos en la serie y lo que vimos específicamente ahora en el libro de Sofonías y en el estudio de la semana pasada, la parte 1 del Poder del Silencio. El amor silencioso de Dios, Dios calla de amor. Y vimos la semana pasada precisamente el Poder del Silencio, la primera parte, y vimos cómo decíamos que saber escuchar abre espacio para que la gente verbalice su dolor. Verbalizar es parte de la sanidad, ya veíamos hablando de eso en la introducción del estudio. El silencio es parte esencial de la sabiduría, la prudencia y la mansedumbre. Es decir, que una persona, el silencio es parte del fruto del Espíritu, porque esos son también frutos del Espíritu. Una persona que sabe callar, una persona llena del Espíritu es una persona que sabe callar, que sabe guardar silencio, que mide sus palabras, y hoy precisamente vamos a hablar acerca de eso. Una persona, ¿qué significa la sabiduría, el silencio, la relación que tiene el silencio con la sabiduría según la palabra de Dios? Decíamos también la semana pasada que cuando guarda silencio es porque, cuando Dios guarda silencio, es porque su plan ya está a punto de cumplirse. Allí en los momentos más cruciales del Antiguo Testamento, antes de nacer Jesús, 400 años de, comilla, silencio. Allí en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el momento donde más Dios estaba consumando su plan, ahí pues el mismo Dios experimentó el silencio. Y así sucesivamente, cuando Dios calla es porque más cerca está su plan a punto de ejecutarse y de cumplirse. Lo veíamos la semana pasada, y nada habla más alto que la presencia de Dios. Jehová está en medio de ti. Nada más habla más alto que las promesas de Dios. Él salvará, se gozará en medio de ti. ¿Con qué? Con alegría. Con alegría. Nada habla más alto que la presencia de Dios. Jehová está en medio de ti. Nada habla más alto que las promesas de Dios. Él salvará. Es decir, que muchas veces Dios no tiene que hacer escándalo para cumplir sus promesas. Dios no tiene que hacer escándalo para ser fiel. Y llegábamos al poder del silencio. Y lo primero que queríamos ver acerca del poder del silencio, el primer elemento del poder del silencio es que nos hace escuchar la voz de Dios. Pastora, nos lee Habacuc 2:20, por favor. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Sí, Señor. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Todita la tierra. Nos hace escuchar la voz de Dios. Y fíjese que cuando dice el momento de la palabra de Dios, llegamos a la iglesia y nos gusta mucho cantar, nos gusta mucho danzar, pero casi siempre cuando llega el momento del sermón es el momento donde hay más distracción. Muchas veces el enfoque está puesto donde la alabanza, donde todo el mundo está concentrado en lo que está haciendo. Si hay una danza, si los niños están haciendo algo, wow, el enfoque está haciendo ahí adelante. Pero cuando llega el momento del sermón, la curva de atención hace así. Disminuye. Y disminuye la curva de atención porque no nos gusta guardar silencio. No nos gusta esos momentos o esas dinámicas o esos momentos del culto donde yo no tengo que hablar, donde yo no tengo que cantar, donde yo no tengo que palmear, donde yo no tengo que hacer nada. Y fíjese que estoy hablando del templo y la palabra de Dios nos está hablando de que Dios está en su templo y que hay momentos en el templo donde en el templo lo que ocurría era la alabanza, pero aquí el profeta Habacuc estaba llamando al pueblo de Dios y diciendo, hay momentos donde llegas al templo y que hay que aprender a callar para escuchar a Dios. Es decir, que muchas veces no escuchamos a Dios porque queremos que todo sea alabanza, que todo sea
danza, que todo sea mí, yo, conmigo y yo mismo, los tres, todos, los cuatro, que diga haciendo todo, y no queremos nosotros pausar y saber guardar silencio. Jehová está en su santo templo. A ver, cállate, a ver, tranquilo, Dios está aquí. Es momento, tiene que haber un momento donde nosotros hagamos silencios para dejar hablar a Dios. Amén. Y lo más hermoso que hay es poder. Hay un himno muy antiguo que dice, y me acuerdo que lo usábamos mucho como preludio para comenzar el servicio: del culto el tiempo llega, comienza la oración, el alma a Dios se entrega, silencio y atención. Si al santo Dios la mente queremos elevar, silencio reverente habremos de guardar. Así mismo es. Y la palabra de Dios nos lo enseña. El silencio muchas veces nos hace escuchar la voz de Dios. El silencio nos ejercita para escuchar la voz de Dios. Hay momentos en que la adoración, el silencio, es la adoración que Dios quiere de nosotros, porque quiere hablarnos, Dios quiere dialogar con nosotros, Dios quiere entonces alimentarnos, aún allí en su templo, alimentarnos con su palabra, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora abre la boca, te voy a alimentar. No hables comiendo, porque te voy a alimentar. Como dice, no puedes chiflar y sacar la lengua al mismo tiempo. No puedes comer y querer hablar al mismo tiempo. Muchas veces necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, y para eso es muy necesario guardar silencio. Calla delante de Dios. Guardar silencio delante de Dios es muy importante. Número 1, el poder del silencio. El poder del silencio nos hace escuchar la voz de Dios. Número 2, lo encontramos ahora en el libro de Reyes. Específicamente lo encontramos, nos hace apreciar la presencia de Dios. Aquí está el profeta Elías, nada más y nada menos, que tuvo una experiencia muy trascendental. Como dice Primera de Reyes 19, del 12 al 13. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y sigue leyendo el texto para que veas que Elías Dios tenía una manifestación poderosa para este hombre. Estaba en un momento crucial de su carrera profética. Estaba en un momento donde nada más y nada menos lo estaban persiguiendo, donde él había dicho: toqué techo, aquí llegué, ya terminé. Señor, han matado a tus profetas y quedo yo y me están buscando para matarme. Y Dios ahí te vas a dar cuenta que si sigues leyendo, dice que de una manera todo este simbolismo que tiene el fuego y que tiene la tormenta y que tiene el torbellino y que tiene todas las cosas, es una manera de decirle Dios a Elías: a ver, cállate, a ver, haz silencio. Y fíjese que cuando Elías empezó a encontrar a Dios en el silbo apacible, en otras palabras, cuando Elías encontró a Dios en el silencio, Dios le dijo a Elías, como que le limpió el parabrisas a Elías, que estaba viendo las cosas muy turbados, y Dios lo que le dijo a Elías: a ver, estás desinformado. A ver, estás desinformado todavía. Quedan muchísimos profetas, no los han matado a todos. Quedan muchísimos profetas, tú eres uno de ellos, y espérate que te tengo otra noticia. Estás desinformado. Tú no has terminado tampoco. Sal de la cueva. Tú no has terminado. Yo tengo para ti todavía tengo mucho más. Pero todo eso Elías lo encontró ¿dónde? En el silbo. Todo eso Elías lo encontró en el silencio. Todo eso Elías lo encontró allí en lo profundo de la presencia de Dios, como diciendo: no me vas a encontrar en ningún lugar ruidoso, no me vas a encontrar en mucho ruido, me vas a encontrar en el silencio, y allí vas a aprender a apreciar la presencia de Dios. En otras palabras, en el silencio, Elías aprendió que la presencia de Dios no se había apartado de él. Amén. Y Jesús nos lo recuerda, Jesús nos invita a hacer un ejercicio que debíamos hacerlo más, porque nos gusta
el reclamar, alboroto nos gusta, exacto, llorar, quejar. Ajá, y si no lloras no sientes la presencia. Drama. Y si, exacto, la exposición de las emociones a veces se nos va hasta de control, ¿verdad? Y Dios se manifiesta de muchas maneras, pero Jesús nos hizo una invitación, Jesús nos invitó a entrar en nuestro aposento, a cerrar la puerta, y nuestro Padre que nos escucha en lo secreto nos recompensa en público. Entonces, eso es un ejercicio de entrar y buscar a Dios, apreciar la presencia de Dios, llenarnos de esa presencia de Dios en la intimidad de nuestro cuarto de guerra, de nuestro aposento alto, como quiera que usted le llame, al lugar donde usted va a orar y usted pelea sus buenas batallas de la fe. Apreciar esa presencia en esa intimidad con Dios nos ejercita para encontrar, como Elías, Dios le dijo, tu propósito no se ha acabado. Y Dios muchas veces nos quiere que vayamos a las rodillas para recordarnos, ¿sabes qué, hijo mío, hija mía? Tu propósito todavía no ha terminado. Amén. Y ahí mismo está, lo encontró en el silencio. Es decir, que Elías se estaba quejando mucho, pero Dios le dijo, a ver, si te callaras y me escucharas. A ver, escúchame. Mira, a ver, de todo lo que estás diciendo te voy a decir, estás equivocado. No eres el único que quedas, ni has terminado todavía tu palabra de Dios. ¿Cuán diferente hubiera sido? Cuán terrible hubiera sido el camino de Elías. Quizás lo hubieran matado, quizás lo hubieran encontrado y lo hubieran ajusticiado, pero cuán diferente hubiera sido. Elías aprendió a callar, aprendió a escuchar, a apreciar la presencia de Dios, y allí en medio de la presencia de Dios, en medio del silencio, fue donde encontró la voz salvadora de Dios. Quizás si hubiera quedado en la cueva, allí lo hubieran encontrado y lo hubieran matado, y Dios le dijo, ahora sale de la cueva, vete a ungir reyes, vete a ungir profetas, vete que te voy a mandar al ministerio de la unción, sigue hablando y no te preocupes que no eres que quedan muchos más profetas, todavía hay un remanente fiel que Dios queda todavía. Es decir, que muchas veces callar nos salva el pescuezo, perdón, la vida. El cuello. Callar nos salva la vida, y callar encontrar a Dios en el silencio, le salvó la vida a Elías, porque Dios le dio dirección a dónde ir. Y cuando en el propósito de Dios encontramos salvación. Muchas veces encontramos perdición, desastre, y tristemente muchas personas encuentran la muerte porque están fuera del propósito de Dios, fuera de donde debían estar. Elías, el silencio lo ayudó a sincronizarse con Dios, y eso precisamente es lo que viene. ¿Qué iba a decir, pastora? Iba a decir que como Elías muchas veces tenemos la expectación en el terremoto y en el fuego. O sea, la invitación de Dios hoy es a buscarlo más en el siervo apacible. Amén. Muchas veces esperamos a llegar el domingo a la iglesia para en esa manifestación el Señor nos conteste, y Dios nos puede contestar todos los días en la intimidad de nuestro aposento alto. El silencio nos sincroniza. El silencio número 3 nos sincroniza con el tiempo de Dios. Amén. Nos sincroniza, nos hace estar en el tiempo de Dios. Y leemos allí en el Salmo 37, verso 7, ¿qué dice? Guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Y qué? Y espera en él. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Fíjese que la Biblia, la palabra de Dios, mezcla el silencio con la espera, y la espera con entonces el éxito. Saber esperar en Dios, para saber esperar en Dios muchas veces hay que guardar silencio. Muchas veces, si queremos defendernos a nosotros y queremos entre nosotros pues argumentar, y tenemos muchas veces conflictos, todos tenemos conflictos, y tenemos muchas veces contrapunteos con personas en el trabajo, muchas veces en la misma iglesia, y en situaciones y condiciones que se nos dan donde queremos argumentar, porque nosotros como seres humanos, nuestra carne siempre va a tener algo que decir. Argumentos. Nuestra carne siempre va a tener algo que decir. Y fíjese que lo importante, hablamos mucho de esperar en Dios, pero nos cuesta mucho, no solamente esperar, nos cuesta mucho callar, porque callar es parte de la espera. Déjame hablar aquí, abrir aquí el chat para ponerlo, a ver quién me está atendiendo. Si estás atendiendo el estudio, ponlo como señal de que estás atendiendo al estudio. Callar es parte de la espera, callar es parte de esperar en Dios. Para esperar en Dios hay que aprender a callar. Y es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y fíjate, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades.
queremos contra todos esos que nos hacen maldades, siempre tener argumentos, y la palabra de Dios nos está diciendo, pausa, pon pausa, espera en Dios y calla. Y eso nos hace entonces sincronizarnos con el tiempo de Dios. Sí, Señor. Sincronizarnos con el tiempo de Dios, poder entonces movernos al ritmo de Dios, poder movernos al paso de Dios para nuestras vidas y no muchas veces derail, no muchas veces descarrinarnos, salirnos de lo que Dios tiene para nosotros. Callar es parte de la espera, así si estás por ahí, pues ponlo. Callar es parte de la espera. Para esperar en Dios hay que saber callar. Y eso nos habilita a nosotros para entonces sincronizarnos con el tiempo de Dios. Muchas veces cuando nos adelantamos, pues tenemos que aminorar la velocidad, esperar para entonces sincronizarnos con Dios. Para entonces ir al mismo tiempo que Dios quiere que vayamos. Y el tiempo de Dios es perfecto. Amén. El tiempo de Dios llega. Y si esos enemigos que hoy tú tienes que callar y que tanto te cuesta callar, si esos, como de esos que dice el Salmo 37, que dice, no te alteres por motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Si esos no se arrepienten, el tiempo de Dios va a llegar para ellos. Sí, Señor. Y muchas veces quizás la espera que tú estés haciendo es porque Dios también los ama y le está dando un compás de espera para que entonces puedan ver si se arrepienten de sus malos caminos, pero el tiempo de Dios llega. Dice, no te impacientes, no te alteres, no te aceleres, no te vayas de paso con motivo del que te pisa el dedo chiquito del pie derecho. No te alteres. Y muchas veces, que pues ahí cuando nos pisan esas cosas que para nosotros son intocables, esos grandes derechos que tenemos, esas grandes cosas que tenemos, pues es ahí donde Dios dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Dios. Dios habla más alto que tú. Dios habla más alto que tú. Déjame decírselo a alguien. Mira a ver a quién ve por ahí en pantalla, pastora, que se lo pueda decir. Fulano, fulana, Dios habla más alto que tú. Ana, Dios habla más alto que tú. Aleluya. Déjame decírselo al hermano José Ventura. José, Dios habla más alto que tú. Así que mira a ver, busca a alguien que está ahí en el chat y díselo a alguien ahí. Díselo a alguien ahí. Pónselo por ahí. Mira a ver, empieza ahí a decírselo a alguien. Mira a ver, el primero que te salga ahí y predícale a esa palabra. Dile, te voy a predicar, mira, te voy a empezar diciendo, Dios habla más alto que tú. Amén. Así Y por eso necesitamos sincronizarnos con el tiempo de Dios, sincronizarnos con lo que Dios está haciendo, y el silencio nos sincroniza con el tiempo de Dios. Sí, Señor. Lo otro es, el silencio nos posiciona para recibir la corrección de Dios. Gracias, Enriqueta. Posiciona. A ver, ¿alguien me lo ha dicho a mí? No creo, a mí no me lo ha dicho nadie. Ay, nadie me habla. Ay, nadie me dice nada. A mí nadie me predica. Me voy a deprimir. Pastora, me voy de la iglesia porque nadie me predicó a mí aquí. Mira, para eso me eligieron a mí, no a ti. Gracias, Enriqueta. Pastora, me voy de la iglesia porque no me quieren hablar a mí. Carmen, así mismo es Dios. Mira que yo hablo alto, Carmen, pero Dios habla más alto que yo. Entonces, Aleluya. ¿qué está diciendo? Que Dios habla más alto que la pastora. Eso es mucho decir. Eso es mucho decir, ¿no? Gloria a Dios. Mira, ya Gina te lo dijo. Ay, menos mal, menos mal. Ya me quedo en la iglesia. Y Ángela también, ya te dije. Menos mal, yo no dependo de que me lo digan para quedarme en la iglesia. Estoy en la iglesia por Cristo, no por ningún ser humano. Exacto. Pastor, Dios habla más alto que tú. Gracias, Hilda. Alabado sea el Señor. Ya todo el mundo me lo está diciendo. Ay. Ahora nadie me lo dice a mí, nada más te lo dicen a ti. Pastor, Dios habla más alto que tú. Siervo de Dios que te estás oyendo en esta noche, Dios habla más alto que tú. Amén. Deja a Dios hablar en tu vida. Deja a Dios hablar allí en tu corazón. Nos posiciona. Decíamos, el cuarto principio es que el silencio nos posiciona para recibir la corrección de Dios. Aquí viene un texto. Lamentaciones capítulo 3, los versos 26 al 33. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos
de los hombres. Fíjese que aquí está hablando el profeta Jeremías, está hablando acerca de la importancia que es empezar a pagar el precio del silencio desde niño. Dice que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Es decir, que empezar a saber callar desde joven. Y fíjese que normalmente la juventud se mezcla con sangre caliente y con lengua caliente también, para entonces poder entonces cometer los errores. Y precisamente por eso la juventud se asocia con la inexperiencia. La juventud se asocia con la falta de la sabiduría. Y por eso lo que el autor está diciendo, lo que está diciendo Jeremías, es que el silencio va a posesionar al joven, que es el símbolo de la inexperiencia. El silencio va a posicionarme a mí para yo poder entonces recibir la sabiduría de Dios, para yo poder entonces recibir la corrección de Dios, sacarme de cuando estoy desajustado. Lo otro que quiero hablarte es que lo que está hablando Jeremías, te lo resumo, número uno, en el saber aprender a callar desde joven, enseñar a nuestros hijos a callar, a respetar desde joven. No solamente eso, sino también está hablando del poder, de la relación que hay entre el silencio y el arrepentimiento. Porque si vamos a abrir la boca para justificarnos, mejor nos callamos. ¿Qué arguiré delante de Dios? Si simple y sencillamente tomo las decisiones. Dios a mí no me obligó, nadie me obliga. El patrimonio más grande que tengo es el tiempo de vida y la libertad que Dios me ha dado. Lo decíamos el otro día en un estudio. El patrimonio más grande que tengo es el tiempo de vida y la libertad que Dios me ha dado. Entonces, muchas veces cuando vengo delante de Dios o cuando empiezo a confrontar con las grandes cuestiones existenciales de la vida, muchas veces queremos abrir la boca demasiado y Dios nos dice, no, el silencio es parte del arrepentimiento. Déjame ver los que están por ahí, pues que lo pongan, porque está en pantalla para que se vea. Está muy bueno. El silencio es parte del arrepentimiento. El silencio es parte esencial del arrepentimiento. Confiesa tu pecado, pero delante de Dios no lo justifiques. Si vas a justificarte, mejor cállate. Si vamos a justificarlo, mejor callarnos. Y eso es lo que está diciendo el profeta. Nos posiciona para entonces recibir la corrección de Dios. Porque cuando yo me arrepiento y yo aprendo verdaderamente a no justificar mi pecado delante de Dios, sino que callo y no justifico mi pecado, entonces donde Dios me toma, me saca del lugar inadecuado, de ese lugar donde nunca debía estado, de esa relación donde nunca debía haber estado, de esa condición donde nunca debía haber estado, y Dios entonces me pone en su lugar. Pero fíjese que todo el proceso lo desencadena el no justificarme, el saber guardar silencio, el saber que se calle, que se siente solo y calle. Dice Jeremías, que se siente solo y calle. Dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dice el profeta, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y Dios no lo hace voluntariamente. Dios lo hace porque, dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El Señor lo hace porque nosotros necesitamos esa corrección. Aun cuando pensamos que no, que somos tan santos, tan puros, tan castos, tan intocables, siempre vamos a necesitar la corrección de Dios para nuestras vidas. Siempre tengamos esa actitud de aceptar esa corrección que viene de parte de Dios y con arrepentimiento, que es uno de los frutos importantes. El silencio nos hace sabios. Mira, ahí está el texto. Háblanos entonces, pastora, de Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Ya sé que había muchos que estaban esperando ese texto. El que cierra la boca es inteligente. ¿Entendido? Léalo de nuevo porque eso está muy lindo. Es justo, pero conciso, pero conceso. Conceso. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Fíjase que callar nos hace sabios. El silencio es parte esencial de la sabiduría. Y vamos a ver más adelante que en las muchas palabras nos falta el error. ¿Por qué? Porque no lo sabemos todo. ¿Por qué? Porque las impresiones y los criterios humanos no son completas. Porque por más que nos parezca lógico, justo, por más que nos parezca que tenemos todos los argumentos, nunca los tendremos. Nunca los tendremos. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice que nunca pongamos la lengua delante de los acontecimientos, porque con la misma medida seremos juzgados. Entonces, la palabra de Dios nos está enseñando a decir, ok, nuestra razón es limitada, por lo tanto es necesario que aguantemos nuestra
nuestra lengua, que aprendamos a guardar silencio, porque nuestra razón es limitada. El poder de nuestra razón es limitado. Dios tiene un poder limitado. Por más que a mí me parezca que lo sé todo, que tengo todos los argumentos para juzgar un asunto, no es así. No es así. No tengo todos los argumentos para juzgar un asunto, por lo tanto debo aprender a que la sabiduría es darme cuenta que por más que me parezca, por más que crea, por más justo que me parezca o por más injusto que me parezca, no lo sé todo, debo aprender a saber dosificar mis palabras y saber guardar silencio. Eso, familia de Dios, se llama sabiduría. Eso se llama sabiduría. Nunca nos creamos tan sabios para juzgar a nadie. A ver, lo voy a poner ahí, el que me esté atendiendo, que se lo copie ahí para tirárnoslos en la cara ahí los unos a los otros y que no se nos olvide. Nunca nos creamos tan sabios como para juzgar a nadie. Nunca nos creamos tan sabios como para juzgar a nadie. El no juzgar es de sabios. El callar es de sabio. Aún el necio, cuando calla, pasa por sabio. Y el que cierra sus labios es tenido por inteligente. Y fíjese que en un mundo donde para ser conocido hay que hablar, para ser conocido hay que decir, para ser conocido hay que estar delante de los ojos de la gente, para ser conocidos hay que hacer, Dios nos está diciendo, aún el que cierra sus labios es entendido. Así es, y con honestidad, callar para ver a Dios obrar, porque cuando usamos nuestras palabras sacamos a Dios del asunto. Callar. Ahí dice Juan 3:14, Juan el esposo de Ruth, no Juan el apóstol. Juan 3:14 dice, calladita te ves más bonita. Así mismo es. Y así tenemos que aprender a esperar en el Señor, a esperar en el Señor. Si cada vez que nos tienten, cada vez que el diablo vaya a tratar de tirarnos el anzuelo para que explotemos, caemos en la carnada, pues nos vamos a pasar la vida peleado con la gente y fajado con todo el mundo. Número 6, nos hace andar en santidad. El silencio nos ayuda a andar en santidad. ¿Qué dice Proverbios 10:19? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es decir, que la santidad es una ciencia de pocas palabras y muchas acciones. La santidad es la ciencia de pocas palabras y pocas acciones. La palabra del Señor lo decía, lo leíamos en el sermón de domingo, misericordia quiero y no sacrificio. Muchas veces Dios quiere que hagamos más y digamos menos. Eso es parte, nos hace andar en santidad. Allí el sabio lo está diciendo, en las muchas palabras nos falta el error, no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Nos ayuda a andar en santidad, a apartarnos del pecado. Si en las muchas palabras nos falta el error, entonces en las pocas palabras es más fácil encontrar la santidad. La santidad nos hace andar, callar nos acerca a la santidad. Callar propicia la santidad en nuestras vidas. Callar es sinónimo de una persona no solamente sabia, sino de una persona que se santifica delante de Dios. Lo próximo es, número 7, nos evita herir. Proverbios 11:12, ¿qué dice? El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Cuando carecemos de entendimiento es porque entonces no nos damos cuenta, pero queriendo explicarnos tanto, terminamos hiriendo. ¿Alguna vez te has dado cuenta? Y hay personas, y fíjese lo que le digo, muchas veces la gente no hiere porque quiere, la gente hiere y nosotros nos sentimos heridos cuando asociamos lo que una persona está diciendo con nuestra condición. Y entonces cuando viene esa asociación es donde viene entonces la herida. Y nos creemos, lo está diciendo por mí, lo está diciendo. Hay veces hay gente que sí lo dice con toda intención, pero aquí está el punto de la palabra de Dios. Aunque lo digas con intención de herir o aunque no lo digas con intención de herir, es más seguro callar. Es la palabra, la clave de la sabiduría en la palabra de Dios es esa. Nos evita herir, el silencio nos evita herir porque nos hace entender que yo no todo lo entiendo. Por eso dice la palabra de Dios, el que carece de entendimiento menosprecia. En otras palabras, el que carece de entendimiento es el que habla demasiado, más el hombre prudente, ¿qué cosa? Calla. El hombre prudente calla. El hombre prudente
sabe callar para no herir. Sabe callar para no herir. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. Muchas veces herimos sin querer porque hablamos demasiado. Herimos sin querer porque hablamos demasiado. Algunas veces no hablamos demasiado, pero herimos queriendo. Y decimos cosas cortas pero pérfidas. Y muchas veces no nos damos cuenta de por qué la gente se siente mal con lo que estamos diciendo y no nos damos cuenta porque estamos hablando quizás demasiado. Hemos tocado áreas que quizás la persona no está lista para recibir el consejo o para recibir la reprensión o para recibir lo que le estamos diciendo, y entonces pues herimos, y porque la persona no es lo madura espiritualmente que creemos como para aceptar lo que estamos diciendo. Entonces ahí tenemos que aprender a tener la medida y callar y dejar todo en las manos de Dios, que al final el Señor es quien nos da la victoria. Y Proverbios 17:27 nos enseña que el silencio nos hace exponer el verdadero conocimiento. El verdadero conocimiento muchas veces se expone en medio del silencio. ¿Qué dice? Retiene sus palabras el que tiene sabiduría de espíritu excelente, es el hombre entendido. Es decir, que retiene sus palabras el hombre que tiene ¿qué? Sabiduría. El de espíritu retiene sus excelente. Palabras el hombre que es sabio. Saber retener nuestras palabras. Algunas veces ha dicho... ¿Para qué lo dije? Y esto el texto está hablando de que nos hace exponer el verdadero conocimiento y nos está trayendo al punto de que muchas veces la gente sabe que queremos decir algo, pero se da cuenta de que no se lo vamos a decir. Muchas veces hay cosas que son tan obvias que la gente como que son voces silenciosas, hablan por sí misma. Y muchas veces es importante que la gente sepa que tú lo sabes. Que la gente sepa que tú lo sabes. Que la gente sepa que tú sabes el error que cometió. Que tú sabes qué es lo que esa persona está haciendo. Pero dice que nos hace exponer el verdadero conocimiento. Es decir, que muchas veces para que la gente conozca que nosotros sabemos, es mejor callarnos. Es mejor callar. Eso está muy fuerte. Para que la gente conozca que nosotros lo sabemos, es mejor callar. Retiene sus palabras. Retener sus palabras. No porque sea verdad tengo que decirlo. No porque sea real tengo que decirlo. No porque sea evidente tengo que decirlo. Porque precisamente las cosas verdad, reales y evidentes, muchas veces es más importante que la gente, si son reales, verdades y evidentes, es importante que la gente sepa que precisamente prefiero no decírtelo. Y eso va a exponer a esa persona el conocimiento de Dios en tu vida. De que esa persona, wow, lo sabía y no me lo dijo. Lo sabía y no me juzgó, mejor dicho. Lo sabía y no me criticó. Lo supo y no se apartó. Él todo este tiempo sabía toda esta situación y aún se cayó y perdonó. Y fue mi amigo y estuvo aquí todo el tiempo. Y todo este tiempo supo que yo lo traicioné. Qué sé yo. Ese tipo de situación y ese tipo de condición es donde expone el verdadero conocimiento. Así es. Cuando dicen amén, no amén, muchos, porque no es muy difícil. Lo evidente, lo verdad, lo real, nos gusta decirlo, nos gusta soltarlo. Y Dios nos dice que hay situaciones evidentes, verdades reales, donde la mejor manera de exponer el conocimiento de esa situación es callar. Así es, exactamente. Y dejar que sea Dios el que hable. Y dejar que sea Dios el que perdone, Dios el que bendiga. Amén, definitivamente. Nos hace exponer el verdadero conocimiento. Número 9, nos evita dolores. Ay, los dolores. ¿Qué dice la palabra? Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Repítelo, que eso está muy bueno. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y fíjese que si usted se enfoca en la angustia, perfecto. Pero yo aquí la palabra que tengo marcada es la palabra alma. Y vamos a ver después un poquitico el poder que tiene el silencio. Llega mucho más profundo de eso. Fíjese, está hablando del alma. El alma la guarda de angustia, no solamente el cuerpo. Hay
palabras que son muy sabrosas para tu cuerpo, pero son venenosas para tu alma. Déjame ver quién lo pone por ahí. Dañinas. Déjame ver quién lo pone. Déjame ver quién lo pone por ahí, por favor. Póngalo por ahí. A ver quién lo pone por ahí. Repita eso. Hay palabras que son venenosas, que son sabrosas para tu cuerpo, pero venenosas para tu alma. Palabras que son sabrosas para tu cuerpo, pero venenosas para tu alma. Y es ahí donde tenemos que aprender a que esas son las que nos evitan los dolores. Sí, Señor. Cuando nosotros aprendemos a decir no lo que me va a hacer sentir bien, sino lo que me va a hacer dormir bien. En paz. No lo que me va a hacer sentir bien, sino lo que no me va a comprometer la vida eterna. No va a comprometer, así mismo es, Hilda, dañinas. No va a comprometer la vida eterna. El alma. Hay cosas que me van a gustar mucho, que me voy a sentir muy bien allí en la carne diciéndolas, pero comprometen mi vida eterna. Dice, su alma guarda de angustias. Sí, Señor. Y cuando la Biblia habla de alma, no está hablando del cuerpo terrenal, está hablando de la salvación. Del ente espiritual. Está hablando del ente espiritual, que es lo que va a la presencia de Dios. Y déjame leerlo de nuevo. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Entonces, cuídate de las angustias del alma. Tenemos que aprender a cuidarnos de las angustias del alma. Las angustias del alma son peores que cualquier otra. Y mucho pudiéramos hablar, esto es tema de un estudio en sí mismo, Profundo, pero sí. Está muy profundo el texto de la palabra de Dios. Y número 10 nos lleva a la humildad. ¿Qué dice el texto, pastora? Proverbios 30:32. Si como un necio has sido orgulloso o has tramado el mal, tapa tu boca de vergüenza. Tapa tu boca de vergüenza. Óigame, Cállate. qué directos son estos hebreos, ¿no? Léamelo de nuevo, pastora, que está muy bueno eso, para enfatizarlo. Si como un necio has sido orgulloso o has tramado el mal, tapa tu boca de vergüenza. Fíjese que el orgullo se mezcla con la necedad. El orgullo se mezcla con la necedad. Que él dice, si como necio has sido orgulloso. Es decir, que el orgullo es un componente esencial de la necedad. Cuando yo estoy siendo orgulloso y me estoy enalteciendo y estoy ostentando, estoy siendo necio. Dice que entonces tapa tu boca de vergüenza. Porque no nos damos cuenta, la palabra de Dios lo dice, precisamente en los libros de la sabiduría bíblica lo dicen, que el orgullo es la antesala de la caída. Y muchas veces la caída es la antesala de la honra. Así dice algún texto, lo estoy parafraseando, pero así dice un texto bíblico. Si como necio has sido orgulloso o has tramado mal, tapa tu boca de vergüenza. Es decir, que debemos nosotros aprender a cerrar la boca, porque entonces, al contrario del orgullo, es la humildad. Si como necio ha sido orgulloso, como sabio, guarda silencio. Tapa tu boca, Señor, y guarda silencio, y nos hace, mejor dicho, como humilde, nos hace entonces, no como orgulloso, sino como humilde, nos hace entonces guardar silencio. El orgullo nos va a llevar a las muchas palabras, la humildad nos va a llevar al silencio. Ahí está la verdad de la palabra de Dios. Y número 11, ¿qué dice? El número 11, nos da gobierno sobre la vida y la muerte. Sí, yo sabía que había muchos que estaban esperando por ese texto. Aquí viene. Proverbios 18:21. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. O en otras palabras, otra versión lo dice, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y de la muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Nos da gobierno sobre la vida y sobre la muerte. En otras palabras, nos evita la muerte. Hablar vida y no hablar muerte. Hablar vida sobre nuestros hijos, hablar vida sobre nuestra familia, hablar vida sobre aún los que nos engañan, los que nos perturban, los que nos persiguen. Dice la palabra de Dios que debemos hablar vida. Es decir, que Dios está diciendo a Jesús, que es el mismo Dios que inspiró esto,
está diciendo: bendecid a los que os maldicen. Amén. Bendigan a los que os maldicen, porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Por eso es importante que nosotros bendigamos aún a los que los maldigan, porque debemos tener cuidado muchas veces con las palabras que salen de nuestros labios en momentos de ira. Y en esos momentos de ira saberle poder pedir perdón a Dios. Y Señor, dile: Señor, quiebra, rompe, interrumpe toda maldición que hayan traído mis palabras. Porque yo quiero verdaderamente guardar silencio para que solamente mi boca se abra para bendecir. Para que solamente nuestra boca se abra para bendecir, hay que aprender a guardar silencio. Sí. Si no guardamos silencio, vamos a abrir nuestra boca para otras cosas que no es para bendecir. Para que solamente mi boca se habla para bendecir, tengo que aprender a guardar silencio. A ver, lo voy a repetir de nuevo. Para que solamente mi boca se abra para vida y no para muerte, tengo que aprender a guardar silencio. Eso es profundo, pero es muy importante. Precisamente en el silencio también está el poder de la vida. También está el poder de la vida y también está el poder de la muerte, como mismo está en la lengua. Y número 12, y con esto cerramos, nos capacita para alcanzar la plenitud de vida. Y lo que estábamos hablando con esto, y vamos a ver el texto ahora que vamos a leer, lo que hablamos de eso es que muchas veces somos cristianos y llevamos mucho tiempo, llevamos muchos años, pero todavía sentimos cierto nivel, cierto sedimento de insatisfacción en nuestras vidas. Porque quizás cuando se habla de vida plena, digo, me falta. Cristiano, pero no tengo vida plena. Y, oiga, Dios ponía en mi corazón que muchas veces esa distancia que hay donde yo estoy hoy en mi vida cristiana ya, y donde está la vida plena que Dios me quiere dar, muchas veces esa distancia es rellenada por el silencio. Muchas veces si aprendiéramos a callar, tuviéramos más plenitud de vida. Amén. Si aprendiéramos a callar más, tuviéramos más vida plena, porque nos queremos que entonces en hablar es donde está la vida plena. No, la vida plena muchas veces está en el guardar silencio. Romanos 10:9, ¿qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que la Biblia lo que está diciendo es que de nuestra boca deben salir solamente confesiones de fe. Amén. Confesiones de salvación, confesiones de vida eterna. No alcanzamos la vida plena porque abrimos nuestra boca cuando debemos cerrarla, porque entonces la abrimos para entonces hablar de otras cosas que no confiesan a Cristo. Y la pregunta que nos trae este punto que ve ahí en pantalla, el poder del silencio, nos capacita para alcanzar la plenitud de vida eterna. La pregunta que nos trae es que si con todas nuestras palabras, nosotros con todo lo que hablamos, con todo lo que decimos, nuestras palabras confiesan a Cristo. No soy fanático, te estoy hablando de vida plena. Para alcanzar vida plena, tengo que entonces meter a Cristo en la plenitud de mi vida. Para yo tener vida plena, tengo que meter a Cristo en la plenitud de mi vocabulario, en la plenitud de mi mentalidad, en la plenitud de mis prioridades, en la plenitud de cómo me visto, de cómo yo ando, de cómo priorizo, de cómo yo adoro, de cómo yo me comporto. Para tener plenitud de vida, Cristo tiene que tener plenitud de acceso. Plenitud de acceso en mi vida. Déjame decirlo, a ver, todos los que me están oyendo, por favor, hay mucho silencio en el chat está un poco tranquilo. Vamos a mover un poquitico eso ahí y precisamente que lo ponga ahí. Para tener plenitud de vida, Cristo debe tener plenitud de acceso. Para yo tener plenitud de vida, Cristo debe tener plenitud de acceso. Para yo tener plenitud de vida, Cristo debe tener plenitud de acceso. Y cuando esa plenitud de Dios llena mi vida, llena mi lengua, llena mi vocabulario, llena mi mentalidad, llena mis prioridades, llena mi historia de vida, en que me digan fanático, pero estoy hablando de plenitud. Ellos lo llaman fanático, yo lo llamo plenitud. Ellos lo llaman de otra manera, yo lo llamo plenitud. Plenitud de vida, la plenitud de vida en Cristo. Cuando Cristo, y precisamente lo dice la Biblia, cuando Cristo lo llena todo en todos. Él es todo y lo llena todo en todos. Lo dice la palabra de Dios. Filipenses, el himno cristológico. El himno cristológico dice que lo llena todo. Es entonces cuando viene la vida plena. Yo no puedo esperar tener vida plena si no le doy acceso pleno a Cristo. Y entonces ese acceso pleno me va a llevar mucho a que verdaderamente lo que salga de mi boca sean solamente confesiones. Y para que solamente salgan confesiones de vida, confesiones de Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, y que todo lo que yo diga
gravite alrededor de que Cristo es mi Señor y Salvador, para eso vamos a tener que guardar mucho silencio. Si no, terminaremos confesando otras cosas. Y no a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Que el Señor nos ayude, un gran desafío delante de están oyendo. Yo sé que están despiertos. Yo pensé que estaban dormidos, pero están despiertos. Ahí lo están poniendo. Estaban anotando, pastor. Estaban anotando el punto 12. Están despiertos. Que el Señor nos ayude con estas 12 pasos para verdaderamente aprender a poder guardar silencio y esperar en el Señor. Pacientemente, dijo el salmista, esperé al Señor y Él se acercó a mí y escuchó mi clamor. Cualquier situación, cualquier problema, cualquier ignominia, cualquier injusticia, cualquier falso testimonio, cualquier cosa que pueda haber sobre nuestras vidas, pacientemente guardemos silencio ante el Señor y esperemos en Él. Y pacientemente esperemos en el Señor y el Señor se manifestará. Yahvé se manifestará. Y cuando Cristo, amén, cuando Cristo tiene plenitud de acceso, pues nos va a enseñar a callar. Nos va a enseñar a que verdaderamente en nuestras confesiones, todo lo que no sea confesar a Cristo, todo lo que verdaderamente con nuestra vida y con nuestras palabras no confiesa a Cristo es algo que yo debo callar. Todo lo que yo diga con mis palabras que verdaderamente no confiese, no honre a Cristo es algo en lo que yo debo callar. Y por eso es que el silencio está asociado en la plenitud de vida. El silencio nos capacita para alcanzar la plenitud de vida. Él nos permite alcanzar la plenitud de vida en nuestras vidas y para eso hay que saber callar y solamente hablar lo que confiese, lo que apunte, lo que gravite alrededor de Cristo en nuestras vidas. Y fíjese que vamos al lugar donde empezamos y terminamos como empezamos esta serie y este estudio. Terminamos como empezamos allí en el libro de Sofonías, donde dice la palabra de Dios. Mira, ahí está, ¿lo lee, pastora? Jehová está en medio de ti, poderoso. La presencia de Dios. Él salvará. La promesa de Dios. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Poderoso. Dios te ama tanto que guarda silencio. Wow. Dios te ama tanto que no tiene palabras para expresarlo. Dios te ama tanto que no tiene palabras para expresarlo. Y como mejor lo pudo expresar fue muriendo en una cruz y venciendo sobre la muerte. Aleluya. Y diciendo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Jehová está en medio de ti, poderoso. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. Muchas veces el silencio de Dios es el símbolo más precioso de su presencia, porque es el símbolo más precioso de su amor. Entonces, fíjate, yo no sé, déjame escoger a alguna persona, vaya escogiendo a alguna persona por ahí. Pastor, hermano santo, aquí que lo tengo, hermano santo, quiero decirte, Dios te ama tanto que no tiene palabras para explicarlo. Amén. ¿A quién escoge usted por ahí, pastora? Yo quiero decírselo a Aliana. Aliana, Dios te ama tanto que no tiene palabras para explicarlo. A ver, ¿a quién escoges por ahí? Vamos, escoge una persona que veas ahí en el chat, cualquiera. Escoge ahí a alguna persona que esté por ahí por el chat. Mira, ahí tienes a Marta, a Carmen, a Mitzi, a Santos, a Sol. Ahí tienes a muchas personas en el chat. Escoge ahí a alguien y dile, mira, fulano, fulana, Dios te ama tanto que no tiene palabras para expresarlo. Se lo voy a decir a Carmen Morales. Amén. Dios te ama tanto, Carmen, que no tiene palabras para expresarlo. Dios te ama tanto que no tiene palabras para expresarlo. Dios callará de amor. Callará de amor. Amén. Dios te ama tanto que no tiene palabras para expresarlo. Y Padre, al terminar este tiempo, queremos interceder, Señor, por todo este pueblo. Gracias, Padre. Por todo este pueblo, Señor, que necesitamos tu presencia. Y el profeta Habacuc, Señor, ahí en ese texto que está en pantalla ahora mismo, nos dice que tú estás en medio de nosotros poderoso. Gracias, Señor. Con salvación y con alegría y con cánticos y con regocijo.
Gracias, Padre. Pero dice, Señor, que tú nos amas tanto que no tienes palabra. Callarás de amor. Gracias, Señor, por ese amor. Gracias por ese amor tuyo que nos lleva al silencio. Gracias por ese amor que nos enseña a obrar. Gracias por ese amor, Señor, que nos enseña verdaderamente, Señor, a poder llegar a la profundidad de la presencia tuya, Señor, por medio del silencio. Aleluya. Tu silencio no es tu ausencia, Señor. Dice que tú estás en medio de nosotros y dice que estás poderoso. Aleluya. Con salvación, con gozo, con alegría, con regocijo y con cánticos. Gracias, Jesús. Señor, y aún así tú callas. Aleluya. Ayúdanos, oh Señor, a practicar, como vamos a estudiar próximamente, el ministerio de la presencia. Sí, Señor. A estar en medio de la gente, poderosos también con tu poder y en tu nombre. Ayúdanos, oh Señor, a recordar que tú estás siempre en medio de nosotros. Gracias, Señor. Poderoso. Que tú estás en medio de nosotros. Poderoso. Gracias. No estás, oh Señor, como una segunda cosa. No estás para ser sojuzgado, estás para sojuzgar, estás para mandar, estás para gobernar, estás para establecer tu reino, estás para bendecir, estás para restaurar, estás para perdonar. Estás en medio nuestro, poderoso. Y queremos, oh Señor, que cada persona que esté viendo este estudio, ya sea en vivo esta noche o quizás después, Padre Celestial, que puedas, oh Señor, experimentar el abrazo de tu presencia. Ese abrazo que, Señor, no se explica, oh Señor, con un toque carnal, sino que es un abrazo espiritual. Ese abrazo que no se explica con palabras humanas, sino que, Señor, es el silencio tuyo, que es la voz de tu espíritu, abrazándonos, hablándonos, alentándonos, recordándonos tu presencia y tu poder. Por eso quiero pedirte, Señor, que cada persona tú ministres tu presencia en esta noche. Tú ministres tu poder. Y tú te hagas, oh Señor, presente. Y que, Señor, podamos estar conscientes de que tú estás presente. Gracias. Y que, Señor, aunque muchas cosas en nuestras vidas encontremos muchas veces silencio. Y encontremos muchas veces muchos pendientes. Y muchas cosas que todavía no son como quisiéramos. O que muchas bendiciones que todavía no han llegado, Señor, que nos enseñes a esperar. Que nos enseñes el poder del silencio. Sí, que nos enseñes, oh Señor, el gran poder que se esconde allí en esa persona que guarda silencio ante ti, Señor. Porque de eso se trata, de guardar silencio ante ti. Sí, Señor. Bendícenos, oh Señor, en esta noche. Y ayúdanos a ser un pueblo santo, un pueblo sabio, un pueblo sincronizado con tu palabra. Un pueblo, Señor, que hablemos vida y no muerte. Un pueblo, Señor, que vivamos la plenitud de vida. Gracias, Jesús. Que hablemos plenitud de vida. Gracias. Y que solamente hablemos Cristo. Que solamente hablemos cielo. Hablemos vida. Hablemos evangelio. Gracias. Hablemos buena noticia, que ante todo lo demás guardemos silencio. Gracias, Padre. Bendícenos. Y, Señor, cierra nuestras bocas para el pecado. Gracias, Jesús. Y ábrelas para el evangelio. Cierra nuestras bocas para el pecado y ábrelas para el evangelio. Sí, Señor Jesús. En el poderoso y precioso nombre de Cristo. Amén.